Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Aló Anehud, un espacio de conversación, información y comunicación directa con nuestras y nuestros asociados. En los próximos minutos, escucharemos un tema de interés para nuestra organización, donde nuestra invitada o invitado podrá responder las preguntas o inquietudes que nuestras socias y socios han enviado al correo podcast@anehudchile.cl. Damos la bienvenida a nuestra conductora, Karin Mendoza, quien además es la vicepresidenta del gremio. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer lugar saludar a todas nuestras socias y socios que se están sumando a esta transmisión desde sus hogares o también desde su puesto de trabajos. Sean todas y todos bienvenidos en este ya tercer episodio de podcast Aló Anehud, un espacio de conversación e información para todas las familias judiciales. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, muy conocido por nosotros y ustedes en particular en la región de Concepción. De hecho, lo tuvimos como panelista en nuestra última convención nacional. Se trata del abogado, doctor en Derecho, recientemente electo como constituyente por el Distrito 20, en representación de la lista del apruebo, profesor Andrés Cruz Carrasco, con quien conversaremos el día de hoy sobre la reforma procesal civil, el impacto del acceso a la justicia y los desafíos para la aspiración en el trabajo constituyente. Hola, ¿cómo están todas y todos? Muchas gracias por la invitación y a su disposición para entretenernos conversando y ver cómo podemos ir mejorando y generando también inquietudes. Lo importante muchas veces, dicen por ahí, no es la respuesta, sino cómo podemos ir mejorando la pregunta. Así es, muy bien. Así que vamos a dar inicio a este programa de conversación, porque eso queremos que sea una conversación y vamos a partir por felicitarlo, profesor, orgulloso de que haya sido electo. Usted tiene una tremenda experiencia en el sector judicial y eso a nosotros nos abre una puerta como empleados y empleadas del Poder Judicial para también ser considerados en este debate. ¿Qué piensa usted? Creo que es indispensable poder abrir las puertas a todos aquellos que se desempeñan, sobre todo en asociaciones gremiales. Se habla mucho de la individualidad y de las bases, pero se desconoce que existe todo un mundo respecto de funcionarios públicos que han sido constantemente preteridos o no considerados en muchas de las reformas que se han ido implementando. Yo pienso en los funcionarios del Poder Judicial, pienso también en los funcionarios del Ministerio Público, que tienen una voz realmente importante para lograr dejar establecida y que sirva, valga que viene tan de cerca, pero que sirva a una persona que conoce esa realidad, como yo, para los efectos para los efectos de servir como caja de resonancia a lo que se viene encima en la Convención Constitucional. Esto no se hace solo, esto es indispensable hacerlo de manera colectiva y como una persona tampoco tiene absolutamente toda la información, es absolutamente distinto estar a uno o a otro lado del escritorio, a uno u otro lado de la barra que tendría a separarnos, ahora de manera virtual, estar a un lado o al otro del computador, y por lo tanto eso implica también un conocimiento y una experticia que tiene que ser abordado para que las cláusulas que sean incorporadas a nivel constitucional en términos de ley marco, para los efectos de que sirva para que el legislador vaya implementando de mejor manera las disposiciones de carácter orgánica y funcional que sirvan para desenvolver de mejor manera el funcionamiento, no solamente de los órganos de la jurisdicción, sino que también del Ministerio Público, de la Contraloría y de muchos otros, sea lo mejor posible, sea recogida de la mejor forma posible. Es un desafío, y es un desafío que tenemos que adoptarlo entre todas y todos. Y aquí hay algo también que hay que asumir, que es la responsabilidad de las organizaciones gremiales para los efectos de acercarse a los convencionales constituyentes, no digo hacerlo hoy, sino que a generar las sensibilidades tendientes a compartir las experiencias que ha significado trabajar en un rubro como es el de ser funcionario judicial, para los efectos de que se tengan en cuenta cuando se implementen las cláusulas respectivas en materia de administración del Estado, que resulta ser indispensable. Exactamente, profesor. Nosotros aspiramos a que pueda también incluirse en este debate dentro de otros grandes temas que van a estar ahí en el aire y también pedido por las sociedades, organizaciones civiles, la justicia de calidad, ¿cierto? El acceso y los servicios de calidad.
y en ese concepto nosotros también somos parte de la Internacional de Servicios Públicos, donde estamos impulsando este trabajo de manera mancomunada con otras organizaciones del sector público, y es interesante también que se vaya modernizando la gestión pública, ¿cierto? No solamente desde la vía administrativa, sino también que sea un trabajo integral. Y por ahí yo creo que nos va a ver muy a menudo dentro de estos debates, y esperamos contar con su apoyo como lo hemos tenido hasta ahora. Aquí está grabándose, ¿no es cierto? Está Por grabando, supuesto. aquí está el apoyo, lo declaro. Sí. Aquí tiene un amigo, tiene un aliado, y creo que es súper importante asumir que muchos sabemos que en general los órganos de la jurisdicción son o tienen un trato que es inferior o distinto a aquellos que corresponden a los órganos ejecutivos y del legislativo. Esto viene desde la filosofía de Montesquieu, que muchos dicen que el padre de la separación tripartita, y ya esta concepción de la separación de poderes ya no se da, no es materia que discutamos acá, pero que siempre estaba este viso de que los órganos de jurisdicción tenían que ser o tenían que estar entrelazados o dependían de lo que establecieran los órganos de la legislación, porque finalmente los órganos de la legislación, el Parlamento, el Congreso, era el que recogía la voz del pueblo. Eso ha ido variando indudablemente, y creo que hoy en día hay que rescatar a otros filósofos clásicos. Yo invito aquí a quienes tengan algún tipo de interés a recoger la lectura de John Locke, que en el segundo tratado del gobierno civil sustentaba que uno de los motivos por los cuales el ser humano abandonaba el estado de naturaleza era el hecho de poder buscar en un tercero o en una organización la solución de los conflictos. Y es eso lo que aseguraba la paz. Finalmente, la labor que ejercen los órganos de la jurisdicción es tan importante, tan trascendental, pero tan poco valorado, que ha puesto en entredicho el valor que tiene la solución del conflicto dentro de la institucionalidad. Con buenos órganos de la jurisdicción, con personas que estén o tengan acceso a una capacitación constante, cuya evaluación no dependa del nivel de vinculación o amiguismo con el juez de turno que le corresponde desempeñar sus funciones, y que el juez no es el único que interviene en la función jurisdiccional, sino que existen muchas personas cuya labor es indispensable para hacer funcionar el sistema. Y eso es algo que la ciudadanía no tiene claro. Y creo que hay algo es algo que hay que ventilar, transparentar y dar a conocer en procesos tan importantes como es el constitucional. Así es, profesor, no puedo estar más de acuerdo con usted. Y bueno, el gremio de los empleados judiciales no está solo en esto. Yo creo que eso es lo más importante. Somos un conglomerado de asociaciones de funcionarios, de estamento empleados, que es muy importante, y a la vez también el interno, usted sabe y nos conoce bastante bien este ecosistema que tiene el Poder Judicial, que también hay asociaciones de acuerdo a los estamentos, y tenemos también una muy buena relación por ahí, así que nos va a ver bastante a menudo por allá, rondando en la asamblea, en la convención constituyente. Profesor, lo voy a llevar a otro tema ahora, que para nosotros también tiene mucha relevancia, y últimamente hemos estado en alerta tras la reactivación del proyecto de la reforma procesal civil. Este debate de la reforma procesal civil no es algo nuevo y viene debatiéndose, usted sabe, desde bastante tiempo. Los procesos de modernización de la justicia, esto ya lleva casi 20 años de tramitaciones en Chile. ¿Está de acuerdo con que una reforma como la reforma procesal civil es urgente y necesaria para acercar la justicia a la gente? Creo que lo que dice en relación con la reforma del proceso civil ya a esta altura es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque la implementación de los otros procesos, que yo creo que es mezquino hablar de reforma, creo que hay que hablar de revoluciones procesal penal, por cuanto no se trata simplemente de reformas. Recordemos que el sistema procesal penal, que fue el primero a la vanguardia dentro de toda esta dinámica de grandes cambios, sustituyó el modelo de manera absoluta. No se podía hablar de reforma, no fue una reforma, fue una transformación completa y total de lo que estaba vigente, por todo lo que significó el modelo de implementación de este sistema de la dictadura cívico-militar, lo que finalmente empujó al Estado de Chile a implementar un sistema que fuese acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos
y al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, al Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, y en particular siguiendo los lineamientos del Código Procesal Penal italiano y la Ordenanza Procesal Penal alemana. Y a eso siguió las grandes reformas del proceso de familia y también del proceso laboral. El hecho de tener que seguir este lineamiento por parte de la reforma procesal civil es algo que necesariamente se tenía que materializar. Debieron haberse adoptado otras medidas para los efectos de generar una transición más efectiva para lograr también una migración de los funcionarios y de los modelos de trabajo actualmente existentes, una forma distinta de la que actualmente se encuentra concebida. Sí, a mí no me cabe la menor duda que sí. Y yo creo que todavía no es muy tarde, ¿eh? Creo que todavía confío yo en la razonabilidad. Sí, soy de los que creen en la razonabilidad, todavía tengo esperanza en la razonabilidad que va a poder establecer una implementación gradual de la reforma procesal civil, de manera tal de evitar de que grandes grupos de funcionarios, de jueces, aquí se hablaba mucho de la apropiación de conocimiento, ¿eh? Porque hay una capacidad instalada y una experiencia que se ha recogido a través de, ya podemos hablar de siglos, ¿ah? Y que aparece como desmedido el desechar de una manera tan brutal y radical, sin tomar en consideración que alguna de estas experiencias pueden perfectamente servir en un nuevo modelo procesal penal sin necesidad de sustituirlo en términos absolutos. Respecto de lo mismo, ¿cuál sería su parecer o cuáles son los puntos más destacados de la reforma procesal civil? Bueno, a mi juicio, creo que hay un par de principios que a mí me parecen que son sumamente importantes dentro de la dinámica del proceso civil y que había que incorporar de una vez por todas. Uno es la oralidad, ¿ya? Y el otro es la inmediación. A través de la oralidad y la inmediación podemos siquiera poder tratar de aspirar a que los tiempos de tramitación de los procesos sean muy inferior a actualmente existentes. Si hay algo que atenta en contra de la sensación de justicia, es justamente la problemática que existe en términos de los tiempos y de la simplificación de los procesos actualmente existentes. Está bien, yo creo que las formas constituyen una manera de asegurar el ejercicio de determinados derechos, pero cuando uno termina litigando sobre las formas en lugar del fondo, creo que se pierde el objetivo que se perseguía a través de la determinación de la existencia de las disposiciones procesales. Una de las cosas que tal vez no impacte tanto en provincia, pero sí impacta mucho en Santiago, en la tramitación de los juzgados a nivel de Santiago, es las sobrecargas de trabajo. La enorme sobrecarga de trabajo que hacen que finalmente dé la sensación, puedo estar equivocado, pero dé la sensación de que se colocan diques o derroteros para los efectos de lograr ir ganando tiempo para la tramitación de las causas. Es una realidad y un contexto que muchos litigantes han constatado y que ha potenciado la justicia privilegiada. Ahora, ¿a qué me refiero yo con justicia privilegiada? Las cámaras de arbitraje. Finalmente, existen personas que tienen mayores recursos y que en lugar de optar por la justicia estatal, por cuanto no le asegura una tramitación expedita, prefieren la justicia arbitral, respecto de la cual se paga finalmente para obtener una solución de un caso, con estrategias de mediación sumamente bien elaboradas, cosa que no está actualmente trabajado en el ámbito de la justicia civil. No basta con la consagración de la conciliación como un trámite obligatorio para los efectos de lograr descongestionar el sistema procesal civil. Así hemos visto que no bastó la mediación en los procesos de familia ni en los procesos laborales para los efectos de descongestionar esos modelos. Sabemos que existe una situación de sobrecarga brutal en los modelos laborales o en el sistema procesal laboral que hace que, y lo mismo el procesal de familia, que hace que muchas veces se presione a los intervinientes para los efectos de que lleguen a un acuerdo, a buena conciliación, porque si no existiese esa presión para los efectos de lograr la conciliación, el sistema no sería capaz de absorber la demanda que existe en torno a este tipo de casos.
Pero esto está asociado a otro aspecto también, Karim. Está asociado a los problemas que hemos tenido con nuestras organizaciones intermedias. Antes, los conflictos eran resueltos a nivel primario con la intervención de los propios individuos. En segundo lugar, con organizaciones como la familia, como la iglesia, como los sindicatos, como los partidos políticos, etcétera, 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 en los que intervenían otros miembros de la comunidad para lograr evitar que siguiera escalando el conflicto. Y luego, en un tercer nivel, podríamos hablar nosotros que existía la intervención de los órganos mediadores del Estado, y solo fallando estos órganos mediadores entraban a tallar los tribunales de justicia, desde una perspectiva civil primero y desde una perspectiva penal. Hoy solemos saltarnos todas aquellas etapas y lo tendemos a judicializar todo. Y todo conflicto termina en los tribunales de justicia, con lo que significa en cuanto a la sobrecarga de trabajo y a la posibilidad que existe finalmente de solucionar los problemas por parte de estos órganos, que finalmente ante la cantidad de casos que llegan a su conocimiento es imposible que logren asegurar una solución adecuada a cada una de las situaciones que son sometidas a su conocimiento. Bueno, esa es nuestra realidad y hay que asumirla. Yo creo que para partir cualquier conversación y cualquier proyecto de la envergadura que tiene hay que justamente escuchar todas las opiniones y sin duda que todas aquellas que están relacionadas con también dar a conocer de manera previa todas las etapas que incluye los procesos y aquí están enfocando en definitiva los cambios objetivos, darle esta bajada a la sociedad, porque ¿qué estamos viendo ahora? Que finalmente todo está en crisis, todo está haciendo crisis a modo institucional porque las bajadas no fueron las adecuadas. Entonces la gente no tiene idea por qué va, simplemente va y toca una puerta del servicio público, del servicio que sea, o del sector justicia, y de pronto ni siquiera sabe a lo que va. Entonces ahí estamos con un tema social bastante importante y que confluyó en que hoy estemos enfrentando un proceso constituyente. Qué buena acotación, Karim, porque hay muchos que sostienen, dentro de los cuales yo me encuentro, que estamos cosechando lo que sembramos. Es decir, un modelo en el que se imponía el concepto de consumidor por sobre el de ciudadano, y por lo tanto existe un individualismo exacerbado que implica una desconfianza hacia todo lo que signifique pertenecer a un colectivo. Todo lo que signifique pertenecer a un colectivo es mirado de manera sospechosa. Valga que la constitución de la dictadura cívico-militar fue establecida con una desconfianza total y absoluta respecto de todo proceso democrático. El concepto de democracia protegida que subyace de la constitución con esta lógica de la Guerra Fría mira con mucho desdén a toda organización, dentro de las cuales se encuentran las asociaciones gremiales, las sindicales y con todas las prohibiciones que son subyacentes, como el derecho a huelga u otras medidas de autotutela, como la prohibición de poder postularse a cargos públicos perteneciendo a algún tipo de organización de esta característica. Todo esto es una consecuencia del espíritu que está detrás de la incorporación de una carta fundamental de estas características, además de una constitución que establece un orden. La idea no es gestionar conflictos en la constitución de la dictadura cívico-militar. La idea es establecer un orden que finalmente culmina en que un grupo reducido de individuos, en una plutocracia censitaria o en una oligarquía partidocrática, como dicen algunos, termine concentrando el poder político y económico. De manera tal de que el consumidor ciudadano carece de una formación adecuada para los efectos de saber que dirigirse para lograr la solución de un conflicto. Si usted no tiene educación cívica, si no tiene economía, si le restringieron la hora de filosofía, si es mal mirar toda la humanidad en general de historia, si más encima le corta la posibilidad de aprender otro idioma, portaron idioma a los que teníamos acceso cuando teníamos proceso de educación, eso pierde o hace perder la capacidad crítica y a usted lo transforman en un muy buen consumidor que está muy capacitado para endeudarse y trabajar para poder aspirar a tener, pero no un ciudadano que aprenda a realmente ser. Y eso creo que hay que combatir a través de un nuevo ordenamiento. Es efectivo. Una constitución no va a lograr solucionarlo todo. Es efectivo. Una constitución no va a venir a reemplazar problemas culturales, el patriarcado, el machismo exacerbado,
el maltrato o el clasismo que existe respecto a determinadas personas, el hecho de que en determinados cargos existen o en determinadas organizaciones existe una visión más medieval de cómo vincularse unos con otros, y lo digo con todo respeto con los órganos de la jurisdicción, hace que una de las tantas salidas que hay, una de las tantas medidas que hay que adoptar es modificar la Carta Fundamental para lograr de esa manera hacer más horizontal el ejercicio del poder, pero en todo ámbito. No solamente en el ámbito del ejercicio de la sociedad, sino que también en la organización dentro de los cuales se encuentran los órganos de la jurisdicción. Estás escuchando nuestro podcast Aló Anehud. Participa enviando tus preguntas para el próximo programa y no olvides comentar y compartir este link. Voy a ir a un tema pero muy relacionado con esto último que usted acaba de referirse, en cuanto al apoyo y al compromiso con el proceso de los cambios al que adhirió, por ejemplo, la ANEJUD con la reforma procesal penal. Fue precedido de un profundo análisis de los beneficios positivos, de los efectos negativos que significaría para la reforma, para sus asociados. Ahí, ¿qué valor le asigna la participación de los gremios en el debate de este tipo de reforma y cuál es su postura sobre el diálogo social, sobre la negociación colectiva para el sector público, con miras al debate constitucional? Creo que el diálogo y el escuchar constituyen un elemento de la esencia cuando se trata de este tipo de procesos. Sin diálogo y sin escuchar no hay absolutamente ninguna posibilidad que ningún proceso pueda tener algún viso de éxito futuro. Todo proceso de implementación y de creación hace indispensable que las personas que tengan conocimiento respecto de los contextos que se quieren intervenir tengan participación. De ahí que en este y en muchos otros aspectos sea indispensable el abrir las puertas de par en par a la participación de organizaciones gremiales, de ciudadanos y ciudadanas, colectividades de distinta naturaleza, colegios de abogados, en general todo tipo de agrupación o todo tipo de persona que pueda tener algún tipo de formación, de conocimiento, de experticia, de experiencia, que pueda contribuir para los efectos de gestar y levantar una propuesta de modificación, de reforma, como la procesal civil. No basta, tú nunca has nacido de un grupo iluminado. Lo peor que se puede pensar es que van a existir un grupo de expertos, con dos comillas enormes, porque vaya que proliferan los expertos actualmente, que vengan a nosotros decirnos con una postura mesiánica, ortodoxa y dogmática qué es lo mejor que se puede hacer sin ningún tipo de viso de tomar en consideración las opiniones del resto, que van a ser finalmente los que van a vivir e implementar este sistema, ya sea como operarios o ya sea como usuarios. Y es a ellos esencialmente lo que hay que escuchar, porque la reforma no está para servir al Estado, la reforma está para los efectos de satisfacer una necesidad social y para los efectos también de poder asegurar que las personas que se desenvuelvan en la misma tengan las posibilidades de sentirse cómodos en el ejercicio de las funciones que le corresponde ejercer, aprovechando además la capacidad instalada, insisto, y la experticia que puedan poseer en estas temáticas. Y en este ámbito resulta indispensable algo que manifestó usted, que es el diálogo social. La Organización Internacional del Trabajo, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo, habla del concepto de diálogo social, en el que se tienen que abrir todos los espacios que sean pertinentes a nivel constitucional, de hecho, para lograr abrir las puertas de par en par a que todo tipo de organización, sobre todo trabajadores, tengan la posibilidad de expresarse junto con las organizaciones de empleadores y junto con las autoridades del Estado. Y solo de esa manera se van a lograr diseñar políticas públicas que sean acordes con la realidad o contexto que se quiere intervenir. De otra forma, esto es imposible. O no sería efectivo, de otro lado. Esto también implica que los trabajadores tienen que ser considerados dentro de un concepto que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente. Trabajo decente en la que se tiene que dignificar el ejercicio de la función que corresponda dentro de un ámbito de igualdad entre todos los que se desenvuelven en estas funciones, tomando en consideración que no pueden poner en riesgo su integridad física ni psíquica, que se nos olvida siempre esto de la integridad psíquica, ni psíquica, para los efectos de lograr alcanzar los objetivos de la implementación de una política pública en el caso en concreto. Yo soy de la idea de que en el proceso constitucional
se abran las puertas absolutamente al derecho a la sindicalización, tanto de trabajadores del sector privado como del sector público, dejando de lado todo este tipo de restricciones sin ningún tipo de sentido, consagrando a nivel constitucional algo que estaba en la Constitución del 25, pero que se eliminó convenientemente de la Constitución de 1980, que obviamente, insisto, es de buscar establecer un orden, que es el derecho a huelga, que es la herramienta de autotutela más efectiva que tienen absolutamente todos los trabajadores. No por decisión de la jurisprudencia, sino que a nivel constitucional, la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras que se desenvuelvan tanto en el ámbito público como privado, ante órganos como los tribunales del trabajo, tal vez, no sé, un órgano especial para conocer de esta vulneración de derechos fundamentales, para que exista una experticia y una jurisprudencia que pueda ir trabajándose a través del tiempo, abriendo las puertas a la negociación colectiva, no solamente por empresa, sino que por rama y por territorio, y negociación colectiva que también pueda ser aprovechada por parte de los trabajadores del sector público, porque a final de cuentas, todos somos trabajadores y trabajadores. Si tomamos en consideración este artículo de la Constitución italiana del 48-49 de la Constitución italiana, que establece en su artículo primero, el Estado italiano se funda en el trabajo, pero no en el concepto de trabajo como usted y a mí nos enseñaron, en un modelo que no quiero manosear el modelo y no quiero que me digan, este gallo es comunista, marxista, leninista, trotskista, no quiero que se diga de esa perspectiva, sino que esta perspectiva neoliberal de entender el trabajo única y exclusivamente como un vínculo de subordinación y dependencia, en la que uno trabaja entregándole el trabajo a cambio de una remuneración a otro. No, me estoy refiriendo al concepto de trabajo en sentido amplio. El concepto de trabajo dentro de una perspectiva contributiva al bien común, es decir, como un medio a través del cual nosotros nos vemos reconocidos como por el medio social y cómo este medio social valora este trabajo que nosotros desenvolvemos por cuanto este contribuye al crecimiento del bien común. Y eso constituiría una transformación absoluta de lo que actualmente tenemos como marco predeterminado. Actualmente el marco predeterminado son las leyes del mercado, la oferta y la demanda. Y creo que esto es urgente poder superarlo para pasar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos. No hablo de Cuba, ni de Venezuela, ni de Corea del Norte. Estoy hablando de realidades culturales que están muy vinculados con la dignificación del reconocimiento del ser humano. Qué interesante, profesor. Realmente esto a nosotros nos pone con muchas expectativas sobre su trabajo y en especial sobre sus mociones para su trabajo constituyente. Así que ahí vamos a estar apoyándolo. Muchas gracias, Ana Karen, porque recuerde que vamos a hacer uno de entre 155, es decir, hay muchos que tienen buenas ideas, pero finalmente hay que recordar que las cláusulas de la Constitución van a ser incorporadas por las 2/3 partes de quienes estén dentro de los curules del hemiciclo, y por lo tanto eso es algo que hay que tomar en cuenta, en consideración. Exactamente, ahí vamos a estar. Mire, y ya se nos ha pasado volando el rato porque estamos llegando a nuestra última pregunta. Usted fue fiscal, ¿cierto? Bastante activo, y llevó causas de connotación en la prensa y conoce bastante bien en nuestro sistema. Nos gustaría saber qué aspectos debería considerar esta nueva Constitución para sentar las bases de una justicia más efectiva y que garantice adecuados niveles de legitimidad y participación ciudadana. A mi juicio, uno de los aspectos que tiene que ser tomado en cuenta para los efectos de lograr una cercanía con la ciudadanía es primero democratizar el acceso a la justicia. Y para eso creo que es indispensable incorporar conceptos como el de tutela efectiva de derechos dentro de la Carta Fundamental. Actualmente está tratado lo que está vinculado con el debido proceso, pero en términos bastante abstractos y latos, como es se asegura a toda la ciudadanía un procedimiento y una investigación racional y justo. Pero más allá de eso, la verdad es que no hay una bajada que nos permita a nosotros elaborar lo que entendemos por debido proceso, elaborar lo que se entiende por, primero, acceder a poder requerir la tutela de una pretensión efectiva por parte de los órganos de la jurisdicción, sin que esto signifique que obviamente se va a acoger mi pretensión, sino que simplemente lograr la tramitación efectiva. Y por el otro lado, cuáles van a ser los resguardos que debe tener la ciudadanía cuando está sometido a
a este ejercicio jurisdiccional. Creo que falta mucho desarrollo de esos conceptos dentro de la Carta Fundamental, que están muy tangencialmente y muy desordenados por lo demás dentro de la Constitución actualmente vigente, lo que tiene que también conllevar necesariamente la simplificación de los procesos. Yo no digo la eliminación de la asesoría jurídica, ¿ah? Pero sí creo que hay que establecer dinámicas claras de funcionamiento que permita a la ciudadanía sentirse más cerca de la administración de justicia. Y esto pasa también por hacer mucho más horizontal la vinculación que exista entre los jueces y funcionarios y el ciudadano que concurre a un tribunal de justicia, en particular con el juez. ¿Ah? No es un misterio que para mí debería existir una separación total y absoluta entre lo que dice relación con el gobierno administrativo judicial y la función jurisdiccional, de manera tal de dejar a los jueces únicamente concentrados en la función del ejercicio de la función jurisdiccional y que exista un gobierno judicial separado, inclusive con autonomía constitucional, que tenga una vinculación funcional pero no orgánica con los órganos de la jurisdicción. Y eso permite además que los funcionarios se desenvuelvan con mayor autonomía al interior de cada uno de los juzgados. A mi juicio, los jueces deberían ser de una sola categoría, no deberían haber jueces de distintas categorías. Y de hecho, tanto es así que a mi juicio los jueces de los ministros de las Cortes de Apelaciones deberían ser por un periodo específico de tiempo. Actualmente, con la cantidad de poder que se concentra en las Cortes de Apelaciones en términos de designación de funcionarios, de carácter administrativo, de decisión jurisdiccional, más aún con las pocas válvulas que existen para los efectos de asegurar una carrera funcionaria de ministro de Corte de Apelaciones, ministro de Corte Suprema, podemos llegar a tener ministros de Corte Suprema que se eternicen, de Corte de Apelaciones que se eternicen en el ejercicio de sus funciones. A mi juicio debería existir solamente un nivel de juez y que se intercambien con el ejercicio del cargo de ministro de Corte de Apelaciones, de manera que luego de cumplir un periodo vuelva a ser juez de la República, estableciendo también carreras funcionarias claras respecto de los funcionarios que se desenvuelven en los órganos de la jurisdicción, tratando de luchar y de evitar los contratos de honorario que finalmente terminan precarizando el ejercicio de la función que deben desarrollar los funcionarios de los órganos de la jurisdicción. Y también los contratos a plazo, que creo que son un invento bastante macabro que genera una inestabilidad que es muy injusta para muchos funcionarios que ven que su situación laboral no cambia y que finalmente terminan siendo reguladas las condiciones de desempeño de sus funciones a través de autos acordados y no a través de leyes permanentes. Y eso también es súper inconveniente y súper riesgoso para los efectos de asegurar la calidad del desempeño de quienes se desenvuelven dentro de los órganos de la jurisdicción. Te lo dijo fuerte y claro en su presentación, pero me gustaría profundizar un poco en aquello. Y yo sé que aquí ya me estoy saliendo del libreto, pero no puedo dejar de preguntarle. Carrera funcionaria horizontal, lo ha venido defendiendo ANEJU Chile desde que yo tengo uso de memoria y desde que estoy en el Poder Judicial. De hecho, el año 2014 se presentó un anteproyecto de carrera funcionaria horizontal, aunada además con los otros gremios del Poder Judicial. A esto me refiero de los jueces, de los profesionales, ANCOT, que es de los consejeros técnicos, y quedamos en un lindo anteproyecto y sepultadas todas nuestras posibilidades ahora con este nuevo sistema de nombramientos que propone el presidente a través de un boletín, no recuerdo el número en este momento, pero que fue de mediados de abril, del 16 de abril de 2021. Un nuevo sistema de nombramiento de jueces y un nuevo sistema, digámoslo como un nuevo consejo para la magistratura, en contexto además de reforma procesal civil. Y aquí a nosotros se nos abrió una interrogante, pero mayúscula, en cuanto a que los temas que tuviesen alguna relación con modificar no solamente el modelo de gobierno judicial, sino que el modelo de justicia imperante a través de un proceso de reforma. Yo creo que nosotros estábamos esperando más bien discutirlo o verlo en la discusión constituyente, y sobre todo porque carrera funcionaria horizontal, bueno, carrera funcionaria es un tema de constitución, está en la constitución, está en el artículo 38, y carrera funcionaria vertical es lo que nos ha venido castigando y lo que ha ido precarizando el trabajo en el sector público
todo el sector público, no baste decir que tienes un buen sueldo, agradece que tienes trabajo, ¿cierto? Porque hay otras condiciones que son más integrales para entender un trabajo, como lo ha dicho usted, un trabajo decente. Está el buen trato y está una serie de otros factores que van mucho más allá del sueldo, ¿cierto? Que yo perciba o no perciba por una función, que es importante, lógico, porque todos trabajamos por una remuneración, pero aquello no basta. Y nuestra necesidad está enfocada en eso, en que en el proceso constituyente pueda abrirse este debate amplio, participativo y colaborativo con los y las ciudadanas respecto, y en especial con los servidores y los trabajadores del sector público, sobre la carrera funcionaria horizontal. ¿Qué opina usted, profesor, de aquello? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente. Creo que fue absolutamente inoportuna la modificación o la propuesta del Ejecutivo. Creo que responde a la desesperación por dejar un legado. Creo que hay un problema político que no vale la pena que nos hagamos cargo acá. Y creo que también existe una falta de oportunidad o conciencia por parte de las jerarquías del Poder Judicial, como se denomina actualmente en la Constitución. Yo vuelvo a insistir, creo que uno de los grandes problemas que tienen los órganos de la jurisdicción actualmente es que tienen una estructura decimonónica de carácter casi medieval, que no ha sido superada a través del tiempo, en la que tienen pequeños monarcas que se desenvuelven al interior de cada uno de los tribunales de justicia, sin tomar en consideración que son seres humanos y que finalmente depende mucho de las simpatías que se tenga por parte del funcionario en relación al superior jerárquico, las posibilidades que tenga de ascender en un cargo determinado. Eso no ha sido bien tratado, no ha sido bien elaborado. Existen resistencias para los efectos de abordar el código orgánico, sobre todo por parte de los sectores más conservadores, que gustan de este sistema jerarquizado, absurdamente jerarquizado, y que a esta altura yo creo que no tiene justificación de ninguna naturaleza. Además que paralelamente a esto está un esfuerzo por tratar de asimilar frente a cada modificación a los órganos del Estado con la empresa privada, con las lógicas de gobernanza de la empresa privada, cuando no se ha modificado la base sobre la cual se construyen los órganos de la jurisdicción y en general los órganos los órganos de la administración del Estado. Es decir, se pretende vía modificación establecer principios que corresponden a la empresa privada, pero con un funcionamiento arcaico que responde a un modelo decimonónico. Por lo tanto, eso hace que sea ineficiente las perspectivas que actualmente se están promoviendo para los efectos de asegurar una carrera funcionaria de carácter horizontal y que tenga también claridad la persona que ingresa a la carrera funcionaria, de saber hasta dónde puede llegar o cuáles son las condiciones que debe cumplir para lograr una determinada meta, para lograr desenvolverse al interior de una institución respectiva. Esa falta de claridad es la que subyace y es menester modificar a través de ciertos principios que se recojan en la Carta Fundamental. Respecto a este tema, doña Karin, yo no he visto ni siquiera un pronunciamiento por parte de los constituyentes. Son muy pocos los que están preocupados de este tema. Son muy pocos. Yo diría que la mayoría está concentrado en los derechos sociales o en recursos naturales, agua, y son muy pocos los que están mirando estos principios de funcionamiento de los órganos de la administración del Estado y en particular de los órganos de la jurisdicción. Por lo tanto, eso hace urgente que podamos trabajar propuestas que podamos hacer llegar a la convención. Así que yo los invito también a que podamos desarrollar propuestas en este sentido para que respondan a las sensibilidades, necesidades y aspiraciones que tengan los funcionarios del Poder Judicial. Así es, profesor, nosotros estamos trabajando en nuestras propuestas. De hecho, que lo hayamos tenido invitado a usted en el panel constituyente de nuestra sexta convención que realizamos hace poquito, en el mes de mayo, ¿cierto? Es justamente para eso, porque nosotros estamos construyendo, al igual que las otras asociaciones de funcionarios del sector judicial, estamos construyendo nuestras propuestas para el proceso constituyente y nuestra consigna es la carrera funcionaria horizontal, así que prepárese a escucharnos más tiempo, porque lo vamos a estar molestando a usted y vamos a iniciar un trabajo también con cada uno de los constituyentes para que conozcan nuestra propuesta. No lobby, como ha dicho usted, sino conversación, un diálogo social con ellos y cumpliendo también nuestro rol de dirigentes, porque sin duda que nosotros no estamos ajenos a toda esta conversación, ¿cierto? A todo este debate,
y es importante también que, aunque suene repetitivo y eslogan, ¿cierto? La transparencia, la participación y la colaboración hoy en día son esenciales y son conceptos no solamente holísticos, sino que son conceptos que están vinculados al ambiente, al ecosistema que nos está rodeando hoy en día de proceso constituyente. Acá hay afanes que son, como usted ha dicho, bien reformistas, de mucho reconstruir, más bien dicho, las aspiraciones que tienen muchos de nuestros convencionales constituyentes, y el tema, claro, no está tan instalado, no viene a ser uno de los grandes temas prioritarios, pero sí que hay un consenso bastante importante para hacer incidencia en la materia. Así es que nuestro compromiso va por ese lado, a presentarnos como gremio, como ANEJUD, ante cada uno de los asambleístas constituyentes, y vamos a estar ahí presentando nuestra propuesta y defendiéndola, por supuesto, para que sea incorporada. Así es que hoy ha sido una conversación muy grata, de verdad estamos muy agradecidos, profesor, porque contamos con usted desde mucho tiempo, no solamente desde ahora. Tenemos la participación suya en un curso que hicimos en Concepción del Acta 71. Ah, sí, me acuerdo. El código orgánico chico. El código orgánico chico. Cuando, claro, no nos imaginábamos encontrarnos en este proceso, pero qué bueno. De verdad nos alegramos que usted esté ahí, nos representa porque conoce nuestras realidades, así es que en nombre de todos nuestros asociados y asociadas a nivel nacional le damos las gracias por haber aceptado esta invitación a este programa de conversación abierto, franco, sincero, y lo esperamos para una próxima actividad con nuestro gremio, como siempre, cordialmente invitado, las puertas están abiertas para usted, profesor, siempre, y a nuestra audiencia agradecer que nos hayan hoy día prestado atención y habernos escuchado, y nos esperamos para otro próximo capítulo y edición de nuestro podcast. Nos vemos. Chao, nos vemos. Ojalá me inviten de nuevo. Chao, chao. Gracias por preferirnos y escuchar nuestro podcast. Aló ANEJUD. Las y los esperamos en nuestra próxima edición. No te olvides de compartir el link, comentar el programa e informarte de nuestro próximo tema. Hasta pronto, Aló ANEJUD, el podcast del gremio de las y los empleados judiciales de Chile.